Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de dramas, romances y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que está encendiendo las redes sociales, algo que tiene a todos los fans de Can Yaman al borde del asiento. Y sí, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el rumor de una supuesta boda secreta. Así es. Al parecer, los pajaritos están cantando fuerte y claro, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será cierto? ¿Can Yaman se nos casó en secreto? ¿Con quién? ¿Dónde? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de que nos perdamos en el torbellino de chismes y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Sí, tú. Dale clic al botoncito rojo que está por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Recuerda que aquí siempre te traigo las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos de tus celebridades favoritas. Así que no esperes más y únete a esta gran familia. Ahora sí, agárrense porque el viaje está por comenzar. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este misterio. ¿Están listos para saber la verdad detrás de la supuesta boda secreta de Can Yaman? ¡Vamos allá! Bueno, a ver, vamos a empezar por lo básico. Can Yaman. El galán turco que nos robó el corazón con su carisma, su talento y, seamos honestos, con su innegable atractivo físico. Desde que lo vimos en Erkencicus Pájaro Soñador, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Y no es para menos, el hombre tiene un ángel que conquista a cualquiera. Pero claro, con la fama también viene la atención mediática y con ella, los rumores, las especulaciones y los chismes. En los últimos días, las redes sociales han estallado con una noticia bomba: Can Yaman se casó en secreto. La información, como suele suceder en estos casos, empezó a circular de manera discreta, a través de comentarios en foros de fans, publicaciones en Instagram y tweets misteriosos. Poco a poco el rumor fue ganando fuerza hasta convertirse en una verdadera bola de nieve imparable. Pero, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quién fue el primero en lanzar la piedra? Pues, aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, todo comenzó con una serie de fotografías que aparecieron en un perfil de Instagram dedicado a Can Yaman. En las imágenes, se podía ver al actor luciendo un atuendo muy elegante, con un traje impecable y una sonrisa radiante. Hasta ahí, todo normal. Can Yaman siempre se ve impecable. Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fue un pequeño detalle: un anillo en su dedo anular izquierdo. Inmediatamente las alarmas se encendieron. ¿Podría ser un anillo de compromiso? ¿Un anillo de casado? Las teorías comenzaron a proliferar como hongos después de la lluvia. Algunos aseguraban que se trataba de una simple coincidencia, un accesorio más en el vestuario del actor. Otros, en cambio, estaban convencidos de que era la prueba definitiva de que Can Yaman había dado el sí en secreto. Para alimentar aún más el fuego, algunas fuentes anónimas cercanas al actor afirmaron haber escuchado rumores sobre una ceremonia íntima y secreta en Italia. Según estas fuentes, Can Yaman habría aprovechado su estadía en el país para grabar su nueva serie, Viola come il mare, para celebrar una boda discreta con su pareja. Pero, ¿quién es la afortunada que habría conquistado el corazón del galán turco? Esa es otra de las grandes incógnitas que rodean este rumor. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, desde sus compañeras de reparto hasta modelos y actrices italianas. Sin embargo, ninguna de estas relaciones se confirmó oficialmente, y el actor siempre ha mantenido su vida privada bajo 7 llaves. Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas es el de Francesca Chillemi, su CEO protagonista en Viola come il mare. La química entre ambos actores es innegable, y muchos fans han notado una conexión especial entre ellos tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, en varias entrevistas, tanto Can Yaman como Francesca Chillemi han elogiado la profesionalidad y el talento del otro, lo que ha alimentado aún más los rumores de un posible romance. Sin embargo, hay que ser cautelosos. No debemos olvidar que los actores son profesionales y que, a menudo, se ven obligados a crear una imagen pública que no necesariamente se corresponde con la realidad. Además, la química en pantalla no siempre se traduce en una relación amorosa fuera de ella. Otra de las candidatas que ha surgido en los últimos días es Diletta Leotta,
la famosa presentadora deportiva italiana con la que Can Yaman mantuvo una relación sentimental hace algunos años. Aunque su romance terminó de manera abrupta y rodeado de polémica, algunos fans creen que podría haber una segunda oportunidad para el amor entre ellos. Recordemos que la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue muy mediática y estuvo llena de altibajos. Al principio todo parecía un cuento de hadas, dos jóvenes guapos y exitosos que se enamoraban perdidamente. Sin embargo, con el tiempo, la presión mediática y las diferencias culturales terminaron pasando factura a la relación. Además, la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta estuvo marcada por los rumores de un posible matrimonio arreglado. Algunos medios de comunicación italianos afirmaron que la familia de Diletta Leotta no veía con buenos ojos la relación con el actor turco y que estaban presionando a la presentadora para que se casara con un empresario italiano. Finalmente, la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta llegó a su fin de manera repentina y sin explicaciones claras. Ambos se limitaron a confirmar la ruptura a través de sus redes sociales y evitaron dar detalles sobre los motivos que les llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, algunos fans creen que el tiempo cura todas las heridas y que, después de un tiempo separados, Can Yaman y Diletta Leotta podrían haber retomado su relación en secreto. De hecho, algunos han notado que ambos han estado coincidiendo en los mismos lugares en las últimas semanas, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Pero volviendo al tema de la supuesta boda secreta, hay que decir que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su representante. El actor ha preferido mantenerse en silencio y no pronunciarse sobre los rumores, lo que ha contribuido a aumentar aún más la incertidumbre. En estos casos, es importante recordar que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Tienen derecho a mantener sus relaciones amorosas alejadas de los focos mediáticos y a tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Además, hay que tener en cuenta que los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos para las personas involucradas. Pueden generar estrés, ansiedad y afectar negativamente a sus relaciones personales y profesionales. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que se lee en las redes sociales. Antes de dar por cierta una noticia, es fundamental verificar la fuente y contrastar la información con otras fuentes fiables. En el caso de la supuesta boda secreta de Can Yaman, hay que decir que hasta el momento no existe ninguna prueba irrefutable que confirme el rumor. Todo se basa en especulaciones, comentarios en redes sociales y fuentes anónimas que no ofrecen garantías de veracidad. Por lo tanto, lo más sensato es esperar a que Can Yaman o su representante se pronuncien oficialmente sobre el tema antes de dar por cierta la noticia. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y admirando su carisma sin invadir su privacidad. Ahora, si nos ponemos a analizar la situación fríamente, hay algunos puntos que llaman la atención y que podrían indicar que el rumor de la boda secreta tiene algo de cierto. En primer lugar, el hecho de que Can Yaman haya mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Si fuera una noticia completamente falsa, lo más lógico sería que el actor saliera a desmentirlo públicamente para evitar que el rumor siga creciendo. Sin embargo, Can Yaman ha preferido guardar silencio, lo que podría interpretarse como una confirmación implícita. Tal vez el actor está esperando el momento adecuado para anunciar la noticia o tal vez prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. En segundo lugar, el hecho de que algunas fuentes cercanas al actor hayan confirmado el rumor, aunque de manera anónima. Si bien estas fuentes no ofrecen garantías de veracidad, su existencia sugiere que algo se está cocinando en la vida de Can Yaman. En tercer lugar, el anillo que apareció en la foto de Can Yaman. Si bien podría ser un simple accesorio, su ubicación en el dedo anular izquierdo y su diseño elegante sugieren que podría tratarse de un anillo de compromiso o de casado. Por supuesto, todas estas son meras especulaciones. La verdad es que solo Can Yaman sabe lo que realmente está pasando en su vida. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Ahora, dejando a un lado el tema de la boda secreta, quiero aprovechar este momento para hablar un poco sobre la trayectoria profesional de Can Yaman. El actor turco ha demostrado ser un talento versátil y polifacético. Además de su éxito en las telenovelas, Can Yaman también ha incursionado en el mundo del modelaje, la publicidad y la escritura. Su carisma y su atractivo físico le han valido numerosos contratos con importantes marcas internacionales. Además, Can Yaman es un apasionado del deporte y la actividad física. Es un gran aficionado al boxeo y practica artes marciales de manera regular.
En los últimos años, Can Yaman ha estado trabajando duro para consolidar su carrera a nivel internacional. Ha participado en proyectos en Italia y España, y ha manifestado su deseo de seguir explorando nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Sin duda, Can Yaman es un actor con mucho talento y un gran potencial. Su carisma, su atractivo físico y su dedicación al trabajo le han valido el cariño del público y el respeto de la crítica. Estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Can Yaman? Pues además de su participación en Viola come il mare, el actor tiene varios proyectos en marcha. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie de televisión, y que está considerando la posibilidad de incursionar en el cine. También se sabe que Can Yaman está muy involucrado en causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama y ha colaborado con organizaciones benéficas que ayudan a niños necesitados. En definitiva, Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovelas. Es un actor talentoso, un deportista apasionado, un activista social y una persona comprometida con su trabajo y con su comunidad. Por eso entendemos el interés que genera su vida privada. Todos queremos saber qué pasa con nuestros ídolos, con las personas que admiramos y que nos inspiran. Pero como decía antes, es importante respetar su privacidad y no invadir su intimidad. Si Can Yaman se ha casado en secreto, es su decisión y tenemos que respetarla. Si decide compartir la noticia con nosotros, estaremos encantados de celebrarlo con él. Y si decide mantenerlo en secreto, también lo respetaremos. Lo importante es que Can Yaman sea feliz y que siga haciendo lo que más le gusta, actuar, entretener y hacer soñar al público. Así que, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. ¿Logramos desentrañar el misterio de la supuesta boda secreta de Can Yaman? Pues la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Todo sigue siendo un rumor, una especulación. Resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, repasamos la trayectoria de Can Yaman, desde sus inicios en la televisión turca hasta su éxito internacional. Analizamos los rumores de su supuesta boda secreta y exploramos las posibles candidatas a ocupar su corazón. Recordamos su relación con Diletta Leotta y analizamos su actual proyecto, Viola come il mare, con Francesca Chillemi. Pero sobre todo, recordamos la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no creer todo lo que se lee en las redes sociales. Al final del día, lo más importante es que Can Yaman sea feliz, ya sea casado, soltero o acompañado. Y que nosotros como fans sigamos disfrutando de su talento y apoyando su carrera. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. Me encanta compartir con ustedes estos momentos de chisme y diversión. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman se casó en secreto? ¿Quién creen que es la afortunada que conquistó su corazón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Sí, tú. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. También te invito a que le des like a este vídeo si te gustó y a que lo compartas con tus amigos y familiares. Ayúdame a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.